En una ciudad donde cada paso cuenta una historia, existe un lugar donde las palabras nunca mueren. Madrid, tierra de gigantes. De sueños escritos por manos eternas, como Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Sus voces aún resuenan. En cada calle, en cada verso. Y ahora es tu turno. Este 27 y 28 de mayo, las historias cruzan fronteras y se encuentran en Librería Códice. No es solo un evento, es un llamado. Encuentro de escritores sin fronteras. Madrid te está esperando. Bienvenidos al primer encuentro internacional de escritores sin fronteras, un viaje en prosa y feria virtual del libro Madrid, España. Mi nombre es Daniela Patrone y desde Argentina les traigo a una autora con un libro muy especial. Ella es Noralba Libreros Restrepo. Noralba nació en Cali, Colombia, el 2 de junio de 1972. Es maestra, licenciada en educación básica con énfasis en lenguaje. Hija de un ex combatiente de la guerra de Corea, tuvo que aprender a vivir desde niña con las secuelas que esta guerra dejó en su padre. Noralba dedicó gran parte de su vida a trabajar con familias, niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Hoy vamos a conocerla, a ella y a su libro, El presagio de una guerra. Noralba, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por esta gran oportunidad. Es un honor para mí poder estar aquí. Gracias, Noralba. El honor es nuestro. Y hoy vamos a conocerte a vos y a tu maravilloso libro. Queremos que nos digas quién es Noralba como escritora, como persona y qué te motivó a escribir. Bueno, soy Noralba, licenciada en educación, una maestra de vocación, porque desde pequeña quería enseñar. Y mi mayor motivación que me inspiró realmente fue el amor a mi padre, porque lo amé tanto, lo amo porque lo recuerdo mucho. Y creo que pensar tanto en lo que él vivió, en lo que él sufrió, en su vida, su experiencia, y lo que fui testiga también siendo muy pequeña, entre 7 y 8 años. Todo esto que yo vi en él, en mi familia, por la condición en la que él llegó de la guerra, fue lo que me inspiró para poder escribir su historia. Perfecto. Sí. Presagio de una guerra es el título. ¿Lo tuviste en mente desde el comienzo o cómo surgió después el hecho de llamarlo así? Lo llamé el presagio de una guerra porque mi padre, en ocasiones que se le veía tan distante, pensativo, ausente, también llegaba a decir algunas frases como que ese había sido su destino, como que eso había sido lo que él tenía que vivir, como si todo hubiera estado destinado para él de esa manera. Ujú. Que a pesar de que él tocaba puertas, escribía cartas, trataba de ser escuchado, de todas maneras, no, eso no fue como él esperaba. Entonces se le escuchaba decir, no, esa fue mi vida, todo estaba escrito, ese fue mi destino. Entonces por eso lo puse el presagio de una guerra. Excelente. ¿Y la forma de escribirlo? ¿Cómo fue el proceso de escritura? O sea, ¿ya tenías todo diagramado? ¿Se fue dando a medida que ibas escribiendo? ¿Cómo lo encaraste? No, bueno, fue algo que yo había pensado hacía mucho tiempo, Ujú.
porque pues lo recuerdo mucho a mi papá, de hecho tengo sus fotos, el álbum que él trajo de Corea. Entonces, a veces hablando entre la familia y eso, siempre guardaba dentro de mí el por qué mi padre no fue escuchado, lo que él vivió. Y como escuchaba hablar de guerra, ¿no? Entonces siempre pensaba, bueno, pero no todo el mundo sabe que vive un soldado, un veterano de la guerra. Entonces, teniendo esto en mi mente, sí llegué a desear escribir sobre mi papá, pero no tenía nada en sí preparado, Claro. no nada, hasta que tomé la decisión y dije, sí, la voz de él no fue escuchada, pero entonces voy a hacer como un canal para que muchos conozcan lo que él quiso que escucharan. Mm, Perfecto. Sí, es un mensaje no solo en honor a tu padre, en memoria a tu padre, sino de muchas personas que también tal vez pasaron por esa situación y mm, como él no fueron escuchadas o no se llega a dimensionar el efecto que una guerra causa a los que la sobreviven, ¿no? así es. ¿Cuál sería el mensaje que vos quisieras transmitir a través de este libro para todos los lectores? Para quienes lo han vivido o en carne propia o con algún familiar y para los que nunca tuvieron la dicha de poder enfrentar una guerra, ¿no? ¿Qué mensaje querés transmitir a través de tu libro? Bueno, el mensaje que quiero transmitir es que la guerra no debe de existir. Exacto. No debería de existir, porque primeramente la guerra nace dentro de la persona en sí. Muchas veces nosotros vivimos una guerra interior y yo creo que mi padre, él vino de la guerra, pero él siguió en guerra con sus propios pensamientos, con su frustración, con su psicosis, ¿ya? Con este trauma posguerra que Mm, tuvo que enfrentar hasta que él murió. Entonces, mi mensaje es que esa no es una opción. La guerra nunca es una opción. Es que no debe existir. Y, y también de que los jóvenes, por ejemplo, hay personas que se ilusionan pensando en que van a ir a combatir a una guerra y eso es algo que en la mente, pues quienes hemos visto lo que sucede en una persona que ha estado en una guerra, yo me pregunto, pero ¿cómo, o sea, no puedo como comprender cómo una persona puede motivarse tanto de irse a combatir a una guerra cuando su vida no va a ser la misma cuando regrese? Y exacto, la familia también que tiene que enfrentarlo. Entonces, ese es como el mensaje. exacto. Y no solo cómo va a volver, sino si vuelve, porque tal vez no son Exact- conscientes que su vida puede quedar ahí también, ¿no? Exactamente, sí, vuelve. Ujú. Así es. ¿Y cuál fue el mayor desafío que tuviste al escribirlo? Bueno, mi mayor desafío fue enfrentarme a mi pasado, Mm, volver a mi infancia y recordar todo lo que vi de él, su sufrimiento, su situación, esa condición en la que lo dejó haber estado en la guerra. Ese fue como mi reto más grande porque sabía que iba a ser muy doloroso para mí y y lo fue así. Y aún yo leo lo que escribí y pues es algo que me toca mucho, ya, porque fue real. Entonces, enfrentarme a escribir y a devolverme todo este tiempo a algo tan fuerte que viví fue como una experiencia no fácil, pero que fue más fuerte el amor hacia mi papá y el querer transmitir ese mensaje fue más fuerte que mi miedo a lo que yo iba a tenerme que enfrentar. exacto.
porque vos también fuiste una víctima de la guerra, de esa Sí, guerra, porque sí, la sufriste en primera persona a través de él, de haber tenido a un padre así, con ese sufrimiento, ¿no es cierto? sí, así Así es. que es un homenaje a él y a vos misma, a la niña que fuiste, ¿no es Sí, y a mi cierto? madre también, Y a porque tu mi madre. madre, ella sufrió mucho, fue muy difícil cuando ella quedó embarazada de mí y que se casaron y Ujú. había gente de la familia que no estuvo de acuerdo porque a lo que se iba a enfrentar ella también. Entonces fue una mujer también muy valiente y muy fuerte. Así es. Mm. Y hacenos un recorrido por el libro. O sea, el libro, ¿cuándo comienza? ¿Con la guerra? ¿Con el nacimiento de tu padre? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál fue el punto de partida del libro? Bueno, comienza desde antes de nacer mostrando a mi abuela, a su mamá. Poco sé de ella porque yo no la conocí, pero dentro de los recuerdos de mi padre y pues anécdotas que llegó a comentar y de mi abuelo, que era el farmacéutico del pueblo, Ujú, considerado el médico del pueblo, y que quedó viuda, mi abuela, quedó viuda con sus 5 niños, mm, niños, estando ellos pequeños. Entonces, desde ahí narro la historia hasta que mi padre, ya adolescente, a los 19 años, que deseó irse a la guerra cuando llegó pues como la noticia, la convocatoria, digamos, al pueblo de quienes querían ir a prestar el servicio militar en la guerra de Corea y pues él vio esto como una oportunidad. Y ya luego, pues mi abuela en la espera de su hijo que regresara, en ese tiempo pues no era como ahora que tenemos los medios de comunicación, todo es actualizado y rapidísimo. Tenemos un mm, mensaje, no, pues imagínese Corea tan lejos, entonces había que esperar el telegrama, lejísimos, el tiempo, fueron tardaban meses los meses y telegramas. meses Sí. y casi 3 años que estuvo en la guerra. Entonces, ahí también cuento el dolor de esta madre que ve partir a su hijo y que ella en su corazón no quería que él se fuera a ir a una guerra. Pues una madre Claro, no va a querer y que lo vea como nadie. una opción, ¿no? Una oportunidad. Ujú, Pues él tomó su decisión y ella pues no intervino en eso. Ya luego también voy narrando cuando él regresa bien, todo normal, comienza a desempeñarse bien, contento porque aprendió algo de coreano, aprendió inglés, mm, fue capacitándose más en el inglés, luego fue maestro, en fin, pero ya luego aparecen las secuelas, luego él tiene un hijo, luego tiene otra niña. Luego ya él conoce a mi madre, se casan, me tienen a mí y ya luego empieza él ya otra vez porque él tuvo episodios diferentes. ajá, Ya entonces tuvo uno cuando yo tenía como unos 3 años, que ese sí es por lo que me han contado, lo que le pasó a él. sí. Y el otro episodio es el cuando yo tenía 7, 8 años, que ese sí lo recuerdo yo perfectamente. Ujú, Eh, y ya luego él estuvo en un sanatorio por 3 años. Cuando él regresó, yo ya tenía 13 años y ya lo disfruté desde los 12 años y medio hasta casi los 15 años, que fue cuando él murió. ujú. Entonces ya ahí cuento todo hasta que él murió, sí. Muy, muy interesante y emotivo. Y Gracias. Noralba, vos tenés hijos. Sí, tengo 2 hijos, sí, dos ¿Y cómo jóvenes. recibieron? ¿Cómo recibieron ellos este libro? Porque también lo veo como un legado familiar, ¿no? La historia de sus abuelos, bisabuelos, o sea, Sí, y en el día de mañana de tus nietos y de las futuras generaciones. sí, pues siempre les comenté esta historia, que el abuelo Ujú, había estado en la guerra de Corea y ellos lo consideraron un héroe, siempre lo claro, veían así.
y viendo las fotos, ¿no? Pues mi abuelo estuvo en la guerra, tan valiente. De hecho, ellos llegaron a querer escoger la carrera militar, en algún momento lo llegaron a pensar, pero era algo que no estaba dentro de mi mente apoyar, que Imagino. gracias a Dios, pues todo se dio hacia otras profesiones que eligieron, pero y también con mis sobrinos, también ellos también lo consideran un héroe, porque saben que pues no cualquiera va a una guerra, lo Tal- soporta y vuelve para contar lo que vivió. mm, Entonces, esto ha sido un motivo de orgullo para ellos, para todos, para toda la familia, mis hermanos también. Maravilloso. Entonces fue una buena aceptación de Sí, tu familia. ¿Y del sí. público te han llegado comentarios? ¿Alguien te ha escrito? Sí, pues muchos comentarios, de verdad que ha tocado, digamos que ha sensibilizado mucho a las personas cuando han leído el libro, Ujú. porque han sentido realmente esta historia. Las personas que han hablado conmigo me dicen, pero es que, ay, ¿cómo le pasó eso? ¿Y por qué quedó tan desamparado? ¿Cómo no les ayudaron? Ya ahora existe pues una fundación que se dedica a apoyarlos a ellos, pero pues ya realmente ya habían muerto muchos de los que en ese tiempo habían quedado sin amparo pues por parte del Estado. Pero las personas sí han podido conectarse con Ciro, han podido conocer quién fue Ciro, lo que él vivió y han sentido que definitivamente la guerra es algo que no vale la pena tener que vivirlo, que no debe de existir Y por todo lo que lamentablemente hoy, en año 2026, continuamos con estas guerras destructivas. continuamos, sí, continuamos y es como, sí, como si fuera un logro Ujú. decirlo, ¿no? Pero en ningún momento es que no debe haber razón para enfrentar la guerra. Ninguna, Creo que realmente. somos un pueblo, somos una sociedad que debemos de rescatar antes los valores, el amor y reconocer que todos somos uno y que somos diferentes, tenemos diferencias, pero que es tan importante valorar al otro, aunque sea diferente, piense y sienta diferente a mí. Pero si nosotros entendiéramos eso, yo creo que el diálogo se podría dar en una forma más efectiva, Sí. comunicarnos, dialogar, llegar a acuerdos y no existiría conflictos. Ujú. Y sin ninguna duda el mundo sería mucho mejor. Sí, Ojalá en un futuro se logre. ojalá. Noralba querida, ¿tenés el libro para mostrarnos su portada y si querés leernos algo? Claro que sí. Aquí. Acá lo tengo. Él me acompaña siempre. Ah, El presagio bellísimo, de una guerra. bellísimo. Te invito, si querés, a leer algún fragmento que sea muy importante para vos. Bueno, en el capítulo 31 dice, regresé nuevamente después de sufrir el suplicio de haber estado en un sanatorio mental. Y aunque el tratamiento que había recibido durante los 3 años había producido en mí una notable mejoría en cuanto a los pensamientos de ansiedad y persecución que me habían acompañado, aún así me golpeaba la tristeza de verme solo por parte del Estado, pues mi servicio de salud teníamos los veteranos de Corea. Mi hija ya estaba grande, era una niña muy juiciosa y siempre se preocupaba por mí. También era consciente de lo mucho que había sufrido por mí. Ella más que Anita, mi madre, ¿no? Ujú. Estaba seguro. Por aquí también dice, trataba de sentirme bien y mostrarme tranquilo por mi hija,
porque ella me quería ver bien. Además, ya había sufrido bastante cuando estuve ausente, pero confieso que me carcomía por dentro la desilusión, porque me sentía cansado y sin deseo de luchar por lo mismo. La más mínima esperanza y fe se habían ido. Ya tenía 52 años y creía que mi único alivio para olvidar la guerra era abrazar la muerte. Ujú. Muy fuerte, muy fuerte. Imagino, me pongo en tu lugar el haber escrito esto, ¿no? Si ya como escritores a veces creando historias las sufrimos, me imagino lo que fue para vos escribir, sacar dentro de ti esta historia que la tuviste que vivir en primera persona, ¿no? Exactamente, sí, Así. fue muy duro porque hubo momentos en los que pensé que no iba a poderla terminar. Ujú, Paré varias veces, fueron muchos meses y lloraba mucho también porque recordaba pero a la vez sirvió para sanar muchas cosas que descubrí que tenía allí y que no había sanado, y que era necesario hacerlo por mí misma. Pero de todas maneras, recordarlo es fuerte, es triste, porque fue una realidad. claro. Y también ver que mi padre llegó a un momento en que él ya no deseaba vivir. Entonces, ver uno a su padre así desilusionado, sin, abandonado, ya sintiéndose enfermo y que pierda el interés por vivir, hasta escribió unas cartas. Ujú. Entonces, Cartas que están reflejadas en el libro. sí, en el libro habla de las cartas porque él me las dio a guardar y él me las dio 2 años antes de él morir. Ah, Y yo no podía comprender por qué, porque realmente él escribió varias cartas. Él escribía mucho a presidentes, él escribió a China, a ujú. Japón, él escribía a muchas partes, a gente importante. Y yo recuerdo que cuando llegaba el correo, él siempre estaba a la expectativa qué respuesta había recibido. Y él era pidiendo ayuda, Claro. pero siempre eran respuestas desalentadoras, que no había presupuesto, que todavía no, pero que estaban diligenciando para poderles ayudar a los veteranos de Corea, en fin. El caso es que cuando ya lo vi a él, una oportunidad escribiendo estas cartas, yo me acerqué para ver qué era lo que escribía. Yo ya ahí tenía 13 años. Y él me dijo que era mala educación leer lo que alguien escribía. Ujú, Era súper educado, paciente, tranquilo. Entonces me dio pena y pues me retiré, pero me preguntaba a quién le escribe, porque, claro. pero cuando ya vi que las selló y que eran recomendadas a la familia, a sus Mm, hermanos, a mi hermano, a mí, a todos nos dejó una carta. Entonces vi que eran diferentes, pero él me hizo prometerle que yo no las iba a abrir, que cuando él muriera, entonces me dio tristeza y lo abracé y le dije, pero es que tú no te vas a morir, mm, papá. Me dijo, algún día, pero todavía no, pero algún día. mm. Me dijo, pero tú no las vas a abrir, las vas a entregar. Y así fue. Se me había hasta Cumplió. olvidado eso cuando sucedió el momento. Mm. Bueno, Noralba, la verdad que sí, como decías antes también, es su memoria y es sanador para vos. El poder escribir, la literatura, la escritura sana, y vos lo sabés, y este proceso, este libro también está dedicado a vos y a la niña que fuiste, ¿no es cierto? Sí. Ujú. La verdad que es un libro maravilloso, muy emocionante, imperdible. Comentanos cómo lo podemos conseguir. Bueno, lo pueden conseguir en mi página que es www.almaypluma.com. Ahí lo pueden encontrar. También pueden seguirme en las redes, en Contanos YouTube. cuáles son tus redes. Ajá. En YouTube tengo reflexiones con Nora, donde doy, digamos, consejos a los padres sobre la educación y formación de los niños.
Ujú. cómo ayudarles en el proceso de aprendizaje y también en Facebook y en Instagram, Noralba Libreros. Perfecto, ahí estaremos todos siguiéndote. Gracias. Y contanos, por último, y ya te dejamos libre, ¿qué nuevos proyectos se vienen, si es que tenés? Bueno, sí, ahora he estado trabajando en la literatura infantil. Ujú. Escribí un cuento que se llama El Reino de las Letras para ayudarle a los niños en el proceso de iniciarse en la lectura y la escritura de una manera más creativa, con mayor motivación. Y es un reino donde se conocen allí las letras y empiezan a interactuar hasta que ahí se forman las palabras en ese reino. Y también estoy escribiendo Juanito y sus rabietas, Ujú. un niño que le daba mucha rabia en la escuela. Y entonces, cómo pasó algo en Juanito, donde él pudo descubrir que enojarse también podía enfermar nuestro cuerpo. Entonces, cuando él lo descubrió, él ya empezó a tener mejor relación con los compañeros y esto. Entonces, estoy como dedicada a esto de la literatura infantil para Qué lindo, transmitir un mensaje positivo a las familias. maravilloso, esperamos leerte pronto. Gracias, gracias, así será. Bueno, Noralba querida, ya te dejamos libre. Queremos agradecerte por tu tiempo, por esta hermosa y conmovedora entrevista. Felicitaciones desde lo más profundo por este libro tan especial y que los éxitos nunca paren de llegar. Muchas gracias a ustedes, a Escritores Sin Fronteras, a ti, escritora de mucha trayectoria, experiencia, muy complacida y muy agradecida por esta gran oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias, Noralba, y gracias a todos nuestros oyentes por compartir este momento. Y será hasta la próxima. Un abrazo y nos vemos. Igualmente. Bye, hasta luego. En una ciudad donde cada paso cuenta una historia, existe un lugar donde las palabras nunca mueren. Madrid, tierra de gigantes. De sueños escritos por manos eternas, como Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Sus voces aún resuenan. En cada calle, en cada verso. Y ahora es tu turno. Este 27 y 28 de mayo, las historias cruzan fronteras y se encuentran en Librería Códice. No es solo un evento, es un llamado. Encuentro de escritores sin fronteras. Madrid te está esperando.